de las discípulas y de los que discipulan. Así que quiero que puedan tener su Biblia a mano, porque si bien hoy día no vamos a tener una lámina, una presentación Power, hay unas diapositivas, pero sí usted va a tener su propia diapositiva, porque va a tener su Biblia. Así que quiero que por favor abran su Biblia ahí en el libro de Hechos. Vamos a trabajar con el libro de Hechos para buscando, pensando, reflexionando, donde en la Escritura nosotros, sobre todo en el Nuevo Testamento, si bien en el Antiguo también tenemos esas narrativas, esos relatos, pero en la Biblia normalmente hay tablas, podría decir tablas o enumeraciones de requisitos. Y hoy nos vamos a quedar con un grupo de requisitos y vamos a ver si nosotros podemos decir, wow, check-in, sí, yo soy ahí estoy, o en este estoy trabajando, en esto me falta un poco, pero ahí vamos, con la ayuda de Dios. Entonces, ¿les parece que hoy día podamos iniciar estos requisitos, a revisar a través de la Escritura, estos requisitos que deben caracterizar, o el perfil de la discipuladora? Características de las discípulas. Entonces, veamos el perfil. ¿Cómo debe ser un discipulador, en este caso una mujer discipulador, de otros? Hechos capítulo 6, alguno dirá, ¿pero qué tendrá que ver este capítulo? Pero vamos a ver Hechos capítulo 6, del verso 1 al 7. Tenga su Biblia ahí a mano, anote Hechos capítulo 6, del 1 al 7. Lo voy a leer en forma detenida. Esta es la versión Reina Valera, que es la que más usamos nosotros, y le voy a dar lectura en el nombre del Señor. Dice, en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces, los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad, pues, hermanos, de entre vosotros, a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud, y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Hechos capítulo 6, del 1 al 7. ¿Cuál es el escenario? ¿Cuál es el contexto de que estamos hablando? Porque en este caso Lucas nos trae a la memoria, o nos trae acá esta lectura, porque estamos frente a una elección, y ustedes saben que cada vez que hay una elección en el ámbito religioso, en el ámbito, por ejemplo, social, o a veces hay una elección de centro de apoderado, una elección de junta de vecinos, no cualquiera puede ser. Siempre hay requisitos, siempre hay características, o se elabora un perfil. El que va a ser presidente del centro alumno, no sé cuántos de ustedes fueron alguna vez presidenta del centro alumno o participaron de algún club, y se necesitaba alguien que tuviera, no sé, habilidades para tomar nota, para ser rápida en tomar nota, para sintetizar. Decían, esa puede ser alguien que sea secretario, alguien que tenga el don de liderazgo, de dirigir, de adelantar, de ser visionario. Él puede ser nuestro presidente o nuestra presidenta. Normalmente cuando hay una elección siempre hay requisitos, siempre hay características que hacen de las personas que sean diferentes de los demás. Que podemos ser, por ejemplo, acá, todas mujeres, pero hay algunas que se destacan. Y a eso nos vamos a referir ahora. Entonces acá nosotros estamos en el inicio de la iglesia cristiana, en el inicio, los primeros pasos de la iglesia,
Si nosotros vamos un poco más atrás, el libro de Hechos, en el capítulo, estamos en el capítulo 2, cuando dice que el Espíritu Santo viene sobre toda esta, estos que estaban ahí reunidos en la casa, dice, y hablaban en lenguas, y toda la gente pensaba, si uno sigue leyendo, que estaban borrachos, porque no le entendían lo que ellos hablaban. Pero en medio de ello, Pedro, que tiene características de líder, se levanta y dice, un momento, esto no está borracho, esto no, sino que esto tiene que ver con algo que Dios había hablado, y empieza a hablar Pedro de lo que es la llenura y el bautismo y todo esto del Espíritu Santo sobre la vida de los primeros creyentes. Y si usted sigue leyendo, capítulo 3, capítulo 4 del libro de Hechos, hasta que llegamos al 6, se nos dice que hay un crecimiento, hay muchos que están viniendo a la fe, hay muchos que están viniendo y se están convirtiendo. ¿Y qué pasa con Jerusalén, que era una ciudad que tenía 600 habitantes? Porque Jerusalén es una ciudad pequeña. Hasta, si uno va hoy día a Jerusalén, la va a ver un poco más grande porque se ha extendido, pero originalmente es una ciudad muy pequeña. 600 habitantes y ya está copado Jerusalén, porque la mayor cantidad del terreno lo ocupa el templo. Entonces, para la época, como está pasando todo este mover del espíritu, estos milagros que se van a suceder, porque está el cojo, está el ciego, o sea, hay muchas sanidades, muchos milagros, muchas señales. ¿Qué pasa? La gente no se va a ir a su casa, no se va a volver a su lugar, sino que se va a caer, porque está la expectativa. ¿Qué va a hacer Dios de nuevo? ¿Qué va a hacer Dios mañana? ¿Qué va a suceder? Entonces hay crecimiento, y no solamente son judíos, sino que, de acuerdo a lo que dice la Escritura, han venido de lejanas tierras, del Asia, porque habla de los partos, de allá del Asia, habla de los medos, habla de todos esos sectores, está viniendo gente y se ha convertido, y estos no son judíos. Entonces, al principio pareciera, si uno lee el libro Lo Hecho, pareciera que no hay problema, pero cuando llegamos al capítulo 6 encontramos que hay un problema. ¿Alguien me puede decir cuál es el problema? O lo pueden escribir ahí en el chat del Zoom. ¿Cuál es el problema que se presenta en el capítulo 6 y que genera esta narrativa? ¿Cuál es la situación? ¿Cuál es la crisis que se ha producido? Está ahí en el capítulo 6. ¿Cuál es la crisis que luego va a llevar a desencadenar en una elección y en una selección y en todo esto que vamos a ver después? ¿Cuál es el problema? ¿Alguien lo puede mencionar? Si quiere hablarlo, puede solicitar levantar su mano, y quien nos está ayudando, que es Noé, le va a dar la oportunidad de abrir el micrófono. ¿Alguien quisiera mencionarlo? Darling, ¿quién es Darling? ¿Dónde está Darling? Darling, ¿dónde está? No, es que está bien, Darling. Dice que las viudas estaban desatendidas, pero ¿qué viudas? ¿Cualquier viuda? Las viudas de aquellos estaban siendo ¿cuáles? ¿Cuáles viudas? Miren el texto bíblico. Mariana, lea bien el texto bíblico. Lean el texto bíblico, sobre todo en el versículo 1. ¿Quiénes son los que se quejan? Una característica de la buena discípula es que lee bien el texto. La viuda de los griegos, Darling. Muy bien, muy bien. La viuda de los griegos, dice. Hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquellos, ¿de quiénes? Las viudas griegas. Las viudas griegas estaban siendo desatendidas en la distribución. ¿Y por qué estaba sucediendo eso? Si se supone que todos eran solamente una comunidad, una iglesia. ¿Qué pasaba entre los judíos y los griegos?
¿Habría algún problema? ¿Habría alguna enemistad? A ver, a la luz del texto, pareciera, alguien se anima. Mire, todas las respuestas son buenas. A veces si le falta algo, tenía diferencias por la cultura. Muy bien, Romina, había diferencia de cultura, muy bien, por la forma en que se vestían, sí, por la forma, pero también por el idioma, cómo se habla. Porque los judíos tenían un idioma y los griegos tenían otro idioma. Entonces, probablemente, y las tradiciones, Romina, muy bien, probablemente, yo me imagino, un hombre judío, además que los hombres judíos no se relacionaban mucho con las mujeres. No sé si ustedes saben, pero en la sinagoga, en el lugar donde ellos iban a estudiar la palabra, la ley de Moisés, siempre los hombres estaban en un lado y las mujeres en otro lado. Entonces, esto de sentarse a la mesa, relacionarse con mujeres, para los judíos era un tema. Entonces ahora está bien, si podemos atender a las mujeres viudas nuestras, está bien, pero aquellas que no son judías, es que cómo se peina, es que cómo habla, es que cómo se viste, es que el trasfondo que tiene, no, complicado. Entonces los griegos dicen, porque el texto no nos dice cuál era el detalle del problema, pero sí nos dice que estaban siendo desatendidas. ¿Y cuál fue entonces el problema es, las viudas de los griegos no estaban recibiendo la atención que correspondía. Se estaba haciendo una discriminación. A esta la atiendo, a esta no. Entonces, podríamos ir enumerando algunas características de cómo debe ser una discipuladora, ¿eh? Una discipuladora de siervo. Es una que no discrimina, es una que puede atender y discipular, no importa el trasfondo, no importa de dónde venga. Si es una mujer que necesita aprender, no importa si, ay, pero es que el color de uña, ay, pero es que cómo se viste. No, si es una mujer, si es una mujer y que quiere aprender y que quiere crecer, yo tengo que discipularla. El pasaje bíblico es el libro de Hechos, capítulo 6, del 1 al 7. Entonces, primera característica, ya vimos que no hace diferencia una discipuladora, una que quiere discipular al modelo de Jesús, no hace diferencia entre una mujer de un estatus y otra, entre una mujer que se viste de un modo y otra, sino que atiende por igual, enseña por igual, abraza por igual. Podríamos decir, por ejemplo, modelo de Jesús. ¿Recuerdan ustedes ahí en Juan capítulo 4? Cuando Jesús va con los discípulos y tiene que pasar, quiere ir arriba, al norte, y dice, le era necesario pasar por Samaria. ¿Recuerdan? Tiene que pasar por Samaria. ¿Con quién se encuentra ahí? Con una mujer que por las expresiones de los discípulos dice, pero el maestro, ¿cómo está hablando con ella? Además, el maestro es soltero, ¿cómo está hablando con una mujer? Eso es mal visto, y además es samaritana, y además si sale al mediodía es porque a esa hora no sale nadie a buscar agua, porque no quiere que la vean, pero Jesús no hace discriminación, porque sabe que ahí hay alguien que necesita ser discipulado. Modelo de Jesús. Miren, Jesús busca hallar a las personas, busca a las personas. Busca, no evita el camino, no se va por la otra cuadra para no encontrarse con tal persona, no, la busca a la mujer. Y antes, en el capítulo 3, nosotros tenemos que este famoso fariseo Nicodemo, que quiere hablar con Jesús, pero no puede hablar con Jesús de día porque ¿qué van a decir? A lo mejor no lo van a dejar acercarse porque él es un fariseo por sus vestimentas. Pero él va de noche. Y Jesús, y cuando llega donde Jesús para hablar, probablemente los discípulos tenían que haber dicho, ¿y este a qué viene? ¿Cómo se le ocurre? Si es un fariseo y encima de noche viene como ladrón. Pero Jesús no tiene ningún problema. Y le dice, pasa Nicodemo, y
le hace las revelaciones más profundas, porque sabían ustedes que ese famoso pasaje que nosotros repetimos para lo que es de salvación, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Eso ustedes saben que se lo dijo Nicodemo. Esa es la conversación que tiene Jesús con Nicodemo. Primero, en primer lugar, entonces Jesús busca a las personas. No importa en la condición, no importa dónde estén. Tiene que discipular a alguien. Y en segundo lugar, se deja encontrar por las personas. Los discípulos tienen que haber dicho, pero este no. Pero Jesús dice, ¿por qué no? Ven, Nicodemo. Y dice que pasó toda la noche hablando con él y al final se transformó en discípulo de Jesús. Entonces, modelo de Jesús, no la discipuladora que es modelo de Jesús, no discrimina en primer lugar, ¿sí? Acá también tenemos, si volvemos a Hechos capítulo 6, dice, entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo, lo que está pasando, pero también nosotros necesitamos seguir dándonos a la oración, porque la iglesia está creciendo. Oye, al principio 3.000, después 5.000, sin contar los hombres y mujeres. O sea, la iglesia te creció y necesitas pasar más tiempo con Dios, porque la iglesia te creció. Necesitas. Versículo 3, aquí vamos a ver otras características de las discipuladoras. Versículo 3, ¿qué dice? Buscad, pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio. Sería la segunda característica, buen testimonio. Tercero sería llenos del Espíritu Santo. Y tercero, y llenos de sabiduría. O cuarto, serían 4 características. La primera es que no discrimina. La segunda es que sea de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y llenos de sabiduría. Cuando uno dice de buen testimonio, yo pienso en Pablo cuando le escribe a Timoteo. Cuando Pablo le escribe en Primera de Timoteo, ustedes pueden ir ahí, Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 2. 1 y 2. Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 1 y 2. Lo leo. Dice, palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible. Me quedo solamente ahí, que sea irreprensible. Cuando uno habla acá, en el capítulo de Hechos, capítulo 6, 3, y dice de buen testimonio, está hablando de alguien que sea irreprensible. ¿Y qué será esa palabra irreprensible? ¿Alguien lo sabe? ¿Qué significa la palabra irreprensible? Que el hombre o la mujer que van a liderar, que van a dirigir, que van a ministrar, sea irreprensible. ¿Qué significará? ¿Alguna vez lo han estudiado, lo han repasado? Intachable, dice, la NB dice intachable, ¿ok? Que sería sin tacha, sin algo así. Muy bien. ¿Alguien más podría decir qué significa irreprensible? A ver, ¿alguien más lo pueden anotar ahí en el chat del Zoom? Sin intachable, sí, muy bien. ¿Alguna otra dice que no lo pueden reprender? Muy bien. Ayasna, muy bien. Ok. ¿Algo más? De buen comportamiento, también, excelente. Impecable, wow. Oh, parece como casi santo, casi no merece reprensión, sin falta alguna, correcto, Marta, muy bien. Sin tejado de vidrio, interesante, Rocío, ¿eh? Sin tejado de vidrio. Miren, le agrego algo. Ustedes han visto las exhibiciones, no sé si alguna vez ustedes han visto la exhibición de un vehículo. Cuando quieren vender un vehículo, lo colocan sobre una plataforma circular.
y todos los que quieren comprar el vehículo, o no más que vender también es presentar un modelo nuevo, todos los van a mirar el vehículo y el vehículo va a girar para que la gente lo mire de todos lados, por arriba, porque va a girar y también lo van a mover para que la persona pueda mirar el vehículo de todos los lados. ¿Y qué significa eso? Que no tiene que tener ninguna tacha, nada de lo cual yo pueda tomar y decir, aquí tiene un problema. Irreprensible significa que no pueden decir nada de mí. O si van a decir algo, recuerdan ustedes Mateo, ahí cuando tenemos el Sermón del Monte, vayamos al libro de Mateo, yo les dije que nuestra lámina iba a ser ¿cuál? La Biblia, ¿sí? Mateo, si ustedes van ahí a Mateo, ¿sí? Capítulo 5, donde está el Sermón del Monte, dice el 11, voy a tomar esta idea acá, si bien está dentro del contacto de las bienaventuranzas, dice, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de maldad contra vosotros, mintiendo. Porque ¿pueden decir de nosotros y hablar de nosotras? Claro que sí. Sobre todo porque somos cristianas y tratamos de mantenernos éticamente, de acuerdo a la escritura. Obviamente que van a hablar contra nosotros y van a querer enlodar nuestro nombre y nuestro testimonio. Pero lo interesante es que aunque hablen mal, sí, siempre hay personas envidiosas, pero lo que digan sea mentira, no que sea verdad. Porque si dicen algo y yo soy culpable, no soy irreprensible. No tengo buen testimonio. Por ejemplo, ¡ay, no! Miren, Lutero, ustedes conocen al gran reformador Lutero, han escuchado a Lutero cuando uno habla de la reforma. Lutero cuando iba camino a donde finalmente lo van a mandar a que sea eliminado, a que lo maten, porque ya no lo querían escuchar, a este Lutero, pero finalmente no llega, lo guardan, ahí los príncipes alemanes lo guardan para que no lo dañen. Él va camino a ese lugar y dice que tiene una experiencia con el enemigo, en donde dice que en medio de la noche se le aparece el enemigo y le empieza a decir, y le trae una lista de todas las cosas que Lutero ha hecho, de todos los pecados, de todas las palabras maldichas, los malos pensamientos, de todas las cosas que ha cometido. Y en la medida que va nombrando, Lutero dice, sí, yo lo hice. Ay, sí, y el enemigo así como, bien, y le sigue mencionando, sí, yo me acuerdo, incluso si no me acuerdo, pero también tengo que haberlo hecho. Pero entonces, al final, Lutero le dice, está bien, yo reconozco que hice todo eso, pero yo pedí perdón y fui perdonado. O sea, pueden decir cosas de nosotros, pero nosotros sí, pero yo me arrepentí, yo pedí perdón y él me restauró. ¿Sí? La cita anterior, ¿cuál era? Es Mateo capítulo 5. Ahí, no, para que se den cuenta que leo, lo que así como dicto clase, siempre estoy pendiente de los comentarios. Mateo capítulo 5, versículo 11. 5, versículo 11. Irreprensible, de buen testimonio, no significa que no me haya equivocado, no significa que no haya pecado, no significa que me haya resbalado, no, significa que si lo hice, reconocí, pedí perdón y me levanté y seguí caminando de nuevo. A eso se refiere de buen testimonio. Uno que sabe resolver, uno que no se queda llorando ahí porque se equivocó, sino que si habló mal de otro, es capaz de ir a pedirle perdón. ¿Sí? Entonces, segunda característica, buen testimonio. Y es necesario que una discipuladora, como nosotros, todas nosotras, tengamos buen testimonio, porque no solamente, como dice en Corintios Pablo, nosotros somos embajadoras de Cristo. ¿Y qué significa ser un embajador? Ustedes han visto que de pronto en los periódicos se habla mal de algunos representantes nuestros en otros países.
Porque de repente, sí, me dice la Verónica, sí, me dice, de pronto son nuestros embajadores y piensan que cuando están afuera, fuera de Chile, pueden vivir y hacer las cosas que quieran, pero se olvida que están representando a un país. Entonces, al final, cuando ellos van fuera, la gente dice y los ve a nuestros embajadores o a nuestros cancilleres, hombres o mujeres, y que tienen conductas reprochables. ¿Qué dicen ellos, los extranjeros? Así son todos los chilenos. Y uno dice, no, pues si yo no soy así. ¿Pero por qué? Porque nosotros somos embajadores del Padre. Entonces, si nosotros, por ejemplo, no perdonamos, la gente va a decir, ah, el Padre no perdona. Si nosotros guardamos rencor, las personas van a decir, ah, el Padre guarda rencor, nunca es capaz de olvidar lo que yo hice. Nosotros somos como dijo Pablo, cartas vivas delante de los demás. Entonces, la segunda característica de la discipuladora es que tenga buen testimonio. Y me gusta una versión más bien popular que dice, esfuércense por ser perfectos, esfuércense, porque no es fácil, pero hay que esforzarse. ¿Sí? Segunda característica. Vamos con la tercera. Capítulo 6, versículo 3 dice, llenos del Espíritu Santo. Bien, dice uno, lleno del Espíritu. Pero miren, si uno lee capítulo 2, capítulo 3, todos los que estaban ahí estaban llenos del Espíritu. No solo los apóstoles, todos los que estaban ahí estaban llenos del Espíritu. Hablaban en lengua, o no hablaban en lengua, pero manifestaban los dones, ponían las manos sobre los enfermos y estos sanaban. Lo que pasa es que nosotros tenemos los relatos de los apóstoles nomás, pero la tradición dice que todos ellos eran usados por Dios. Entonces, ¿a quién vamos a escoger si todos estamos en la misma situación? Todos estamos llenos del Espíritu. Pareciera que la exigencia va por un estatus mayor. No tiene que ver con la que levanta los brazos, ni con la que canta bonito, ni con la que está siempre en la iglesia, sino pareciera que tiene que ver la que se nota que se deja guiar por el Espíritu. La que cuando toma decisiones se nota que no es a la ligera, sino que espera. Cuando le dicen, oh, queremos tomar esta decisión, queremos hacer esto, dice, espera, deja consultar con el Padre. Sí, pero es que nos vamos a demorar. Pero espera, vamos a consultar con el Padre primero. No, pero es que la persona de ahí necesita, no sé, se está muriendo, hay que orar por ella para que no se muera. Pero si Dios ha decidido llevarse a esa persona, ¿podría yo impedirlo? No. Entonces de pronto, mire, les comento algo, de pronto es una buena discípula es la que está llena del Espíritu y que obedece al Espíritu de Dios. La mamá de mi pastor estaba muy enferma, muy delicada, había tenido varios accidentes vasculares, pero ya al final empezó bastante delicada. Y una de nuestras hermanas en la iglesia recibió en la mañana una palabra. Gloria se llamaba la mamá del pastor. Me voy a llevar a Gloria, me la voy a llevar para que descanse. Y la hermana decía, ¿cómo le digo al pastor que Dios se va a llevar a su mamá y se la va a llevar mañana, el viernes? Porque así le dijo, el viernes yo me la llevo. ¿Cómo tú vas y le dices al pastor y a la iglesia que está orando para que la hermana Gloria sea sanada? ¿Cómo tú vas y le dices, no sigan orando? Porque Dios se la va a llevar. ¡Wow! No sé si alguna vez ha tenido esa experiencia usted. Y ella estuvo ahí. ¿Se lo digo o no se lo digo? ¿Se lo digo o no se lo digo? Estaba ahí Gloria, la hermana Gloria. Hasta que al final, el día jueves, ella se acerca al pastor en nuestro culto de oración y le dice, pastor, tengo que decirle que su mamá va a partir mañana, que Dios se la lleva mañana, así que por favor busque a todos sus hermanos, a todos los parientes, a todos los nietos y estén con ella mañana en la clínica porque ella va a partir.
Y al otro día la hermana Gloria, la mamá del pastor, falleció. Lleno del Espíritu no significa la que habla en lenguas, ni la que danza, ni la que canta, ni la que va a la iglesia, y la que usa la Biblia más grande, y la que profetiza, no. La llena del Espíritu tiene que ver la que se deja guiar por el Espíritu, la que obedece al Espíritu, la que habla cuando tiene que hablar, y la que calla cuando tiene que callar, la que no dice las cosas por si acaso, sino la que tiene la certidumbre de que Dios ha dado una palabra y es capaz de correr el riesgo de que la malinterprete. ¿Sí? Entonces, lleno del Espíritu, porque en ese momento todo estaba lleno del Espíritu, pero habían estos 7 que se distinguen porque se dejan guiar por el Espíritu. Esteban, si ustedes ven unos capítulos más adelante, unos versículos más adelante, con razón la gente escogió a Esteban, porque tenía una sensibilidad que al tal punto que cuando lo van a matar, dice, yo veo al Señor, lo veo a la derecha. O sea, tenía esa comunión íntima con el Padre. Y los que estaban alrededor no pudieron negarlo. Dice que se encolerizaron. Si usted sigue leyendo los capítulos, se encolerizaron porque no podían resistirse, que el rostro de él parecía como de un ángel. Todos hablaban en lengua, pero estos se caracterizaban porque parece que estos andan como caminando en el espíritu todo el día. Como que no toman ninguna decisión si primero no hablan con el Padre. Y esperan, y esperan. No se adelantan, no se apresuran, sino que esperan y son guiados por el Espíritu. Y también cuando dice, y de sabiduría, cuando habla esta otra característica de una discipuladora, tiene que ser sabia, porque acá sabiduría no está asociada al conocimiento, a la que sabe, a la que tiene muchos títulos. Por ejemplo, atrás en mi pared no tengo ningún título puesto, porque en realidad los títulos no sirven de nada si yo no hago lo que estudié. La sabiduría acá está asociada al que sabe vivir, al que sabe hacer las cosas bien, al que es pertinente, al que sabe cómo conducirse, que ha desarrollado esa habilidad de hablar, su lengua es tan dulce que alienta al que está caído. Su hablar es tan pausado y tan tranquilo que aún el que está encolerizado termina rindiéndose. Es la que sabe vivir, es la que sabe hacer. Porque yo puedo saber y conocer la Biblia de tapa a tapa y la puedo recitar. ¿De verdad que lo podemos hacer? Podemos recitar versículos de memoria y ganar los campeonatos y las competencias bíblicas. Y tener lleno de títulos atrás de que soy la experta en la memorización de los salmos, el Salmo 19, me lo sé a la derecha y al revés y todo, puedo hacer. Pero no me sirve de nada si yo no hago lo que estoy repitiendo. Un chico, y creo que esto lo he comentado antes, algunos me lo han escuchado, un chico era campeón. Todos los años ganaba los campeonatos de memorización bíblica. Qué manera, qué habilidad de repetir versículos bíblicos, pero así de memoria y sin equivocarse. Capítulos completos. Pero en la iglesia había un problema. Que alguien se estaba robando el dinero de la ofrenda. Alguien estaba hurtando el dinero de la ofrenda. ¿Y ustedes saben quién era la persona que robaba? Era el campeón de los versículos bíblicos. El que recitaba, no hurtarás. El que se sabía la Biblia de memoria, pero no era capaz de vivir de acuerdo a lo que decía la Escritura. Entonces, sabiduría, una discípula, esa característica de la discipuladora que está también llena de sabiduría, es la que sabe, no es la que sabe recitar versículos, es la que, aunque se sepa un versículo,
lo sabe aplicar. Un pastor, esto yo no lo viví, pero un pastor nos comentaba de que postuló a una iglesia que estaba sin pastor y salió elegido como pastor a esa congregación. Y lo presentaron y él, antes de poder predicar, él solicitó reunirse con la junta oficial y detectó un problema. Y el domingo el Señor lo amonestó y él compartió la palabra sobre la responsabilidad financiera. ¿Y cuál era el tema que habló? Era sobre las ofrendas y el cumplimiento de entregar lo que corresponde a la iglesia. ¿Bien? Los hermanos, bien. Ok, no es para salir saltando cuando te hablan de los compromisos financieros. Al próximo domingo, los hermanos, bien, el pastor se expuso bien la palabra la semana pasada. ¿De qué no irá a hablar hoy día? Volvió a hablar del mismo tema. Ocupó otro versículo, pero habló del mismo tema. Debemos cumplir nuestros compromisos con Dios. Lo que promete, cumple. Los hermanos dijeron, ya, bien, otra mirada. Al próximo domingo, otra vez el mismo tema, otro pasaje bíblico, pero otra vez habló de lo mismo. Hasta que llegó un momento que la junta oficial, los líderes ahí, fueron a reunirse con él y le preguntaron, pastor, o sea, admiramos la capacidad que tiene para poder tomar cualquier pasaje bíblico y hablar de un tema, pero no lo cree que ya es mucho, o sea, lo único que usted se ha dedicado a hablar es sobre la responsabilidad de nuestros compromisos financieros con la iglesia, de las ofrendas, las primicias, los diezmos. ¿No cree usted que hay otros temas en la Biblia que poder hablar? Y el pastor les dijo, ningún problema. Yo sé que hay más temas, pero mientras ustedes, y les dijo a ellos, a los juntos oficiales, mientras ustedes no cumplan con las responsabilidades, yo no voy a cambiar de tema. Porque eran junta oficial, eran predicadores, pero eran irresponsables en sus compromisos con la iglesia. Entonces, la sabiduría tiene que ver cómo yo me conduzco, no cómo yo hablo. Puedo hablar bonito, pero puedo vivir mal. Puedo hablar del amor, que el amor es benigno, el amor no tiene envidia, no tiene, pero tratar mal a mi familia, tratar mal a mis hermanos en la fe, tratar mal a mis compañeros de trabajo. Juan dice, el que dice que ama a Dios, pero no es capaz de amar a su hermano. ¿Cómo dice Juanito? El que dice que ama a Dios, a quien no ha visto, ¿cómo puede amar al que ve? El tal es un mentiroso. Entonces la sabiduría, esta característica de la discipuladora, tiene que ver no con tanto sé, sino con como tanto vivo, como vivo delante de los demás. ¿Sí? Entonces, repasemos las características de las discípulas. ¿Cuál es la primera? Es la que no discrimina. Atiende, no importa el origen ni la condición de la mujer. Y hablamos del modelo de Jesús. Es la que busca a las personas y se deja hallar por las personas. Recuerden el caso de la samaritana, Jesús buscó a él, la buscó. A la que nadie quería hablar, él la buscó. Y en segundo lugar, se dejó encontrar por aquellos que querían escuchar. ¿Sí? ¿Hacemos eso nosotros? ¿Cómo somos nosotras? Ustedes como discipuladoras, no sé, si en su grupo, ¿ustedes escogen a quienes discipulan u oran para que Dios les coloque las mujeres a quienes van a discipular? Algunas veces es verdad, cuando uno discipula, porque yo tengo discípulos también, dan ganas de, es como, parece que tus discípulos retroceden, avanzan 2 pasos y retroceden 10, y uno dice, ¡ay! Y después pienso y digo, Señor, ¿cuántas veces yo también avanzo 2 pasos y retrocedo 20? Y tú me perdonas. Y me vuelves a encontrar, me vuelves a abrazar y me dices, ya, sigamos, Juan. ¿Es así nos caracterizamos nosotras como discipuladoras?
sin duda que una de las características que nos tiene que, ¿cómo se llama?, dominar, tiene que ver con la paciencia. Recuerda las características, Gálatas 5:22, las características 5:20, vamos ahí para no errar en la lectura. Gálatas capítulo 5, Gálatas capítulo 5, dice... Dice, más el 5:22, más el fruto del Espíritu, podríamos decir, más los resultados de la que es llena del Espíritu, de la que busca hacer la voluntad de Dios. ¿Cuál es? Es amor, gozo, paz, paciencia. Cuando tú discipulas, algo que tiene que caracterizarte es la paciencia. Alguien dijo por ahí, no le pidas a Dios paciencia porque te va a provocar. La paciencia se cultiva, la paciencia no es mágica, no es que te colocan una varita mágica y aquí te tocan y dice, listo, llena de paciencia. No, la paciencia se desarrolla, la paciencia se cultiva. Dice, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, contra tales cosas no hay ley. Una de las acepciones de la paciencia y de la templanza tiene que ver con la expresión narices largas. Narices largas. No las narices, no, perdón la palabra que voy a decir, no narigonas. Yo soy narigona, tengo una nariz grande. No a eso, sí, narices largas. Porque si usted hace el ejercicio de inspirar, usted, ¿cómo se llama? Toman aire, ¿cierto? No se demora nada el aire en llegar arriba, porque nuestras narices son normales. Uno hace así y listo, tomo aire. Pero cuando uno dice narices largas es como te demoras. Es como contar hasta 100. Narices largas. Tenemos que ser narices largas para cuando estamos discipulando y estamos enseñando y estamos formando, a veces hay que contar no hasta 100, sino hasta 1000, hasta 2000. Y seguimos ahí, seguimos y no llegamos nunca a tomar todo el aire. Eso nos debe caracterizar, sobre todo cuando trabajamos con personas. Entonces, característica, la que no discrimina, la que tiene buen testimonio. Sí, muy bien, lento para la ira. Sí, porque normalmente, no, a ver, ¿quién escribió lento para la ira? Déjeme ver ahí el nombre. Andrea, sí, muy bien, Andrea. ¿Cuál es normalmente lo que yo siempre se recuerda, Andrea, que yo hablaba de que nosotros lo hacemos al revés, porque nosotros somos lentos para la misericordia y grandes para la ira. Nosotros lo hacemos todo al revés. Lentos para la misericordia y grandes para la ira, cuando debiéramos ser lentos para la ira y extensos para la misericordia. ¿Sí? Entonces, no discrimina, atiende a todos por igual, les da el mismo tiempo a todos. Todas las mujeres son importantes, no importa el trasfondo, no importa de dónde vienen, no importa el origen, no importa la condición. Merece ser discipulada, merece ser enseñada. Buen testimonio. Nos equivocamos, sí, erramos, sí, pero las personas tienen que vernos que cuando nos equivocamos y nos caemos y quedamos todas sucias, somos capaces de ponernos en pie en el nombre del Señor, de limpiarnos, de lavarnos y que seguimos hacia adelante. ¿Cómo le vamos a enseñar a ellas que en algún momento se van a caer? Una hermana, cuando estaba haciendo un curso para los nuevos catecúmenos, los que se iban a bautizar, la duda que tenía ella, Claret, dice, pastora, yo estoy pensando si me bautizo. Ella había pasado los cursos y todo, y estábamos en la última charla. Y me dice, pastora, yo estoy pensando si me bautizo. Y le dice, ¿por qué? Es que, ¿y si después peco? ¿Y si después me equivoco? Entonces yo le dije, pero si eso le va a suceder, porque el bautismo a usted no la hace, no se la lleva al cielo.
El bautismo es un testimonio vivo a los demás de que usted ha hecho una decisión por Cristo y que Cristo le va a acompañar y a tomar decisiones. Y también que cuando si se equivoca, usted va a ser perdonado. Si pide perdón, Cristo lo va a perdonar, se va a poner de pie y va a seguir caminando. Bienvenida al mundo de los pecadores. Porque de pronto era como, pero es que si yo me bautizo ya nunca más voy a tener que andar así como, casi como santa, como, no, somos santos porque Él nos declara santos, pero estamos en un proceso de santificación. Por eso se necesita que nosotros también tengamos que seamos transparentes. Buen testimonio no significa una que no se equivoca, sino una que se equivoca, pero sabe ponerse de pie. Buen testimonio, lleno del Espíritu Santo, decíamos nosotros, no la que más canta, la que habla, no, sino la que se deja guiar por el Espíritu de Dios. ¿Cómo le vamos a decir a nuestras discípulas que se dejen guiar por Dios si no saben cómo hacerlo? ¿De quién van a aprender? De nosotras, de nosotras. Que cuando tienen un problema, cuando tienen una situación, oremos, pidámosle ayuda al Padre, o empezamos a llamar, voy a llamar a esta persona que te pueda ayudar y todo. No, si nosotros les decimos que Dios es el primer recurso, nosotros debemos mostrar que el primer recurso es Dios. ¿Sí? No solo, vuelvo a decir, porque esto está unido a la sabiduría, no solo decir, sino hacer. Entonces, 4 características que revisamos a través de Hechos capítulo 6, que nos deben definir a nosotros como discípulas. Hoy, nuestras mujeres de las distintas edades a quienes podemos atender, muchas de ellas fueron muy dañadas en el tiempo de la pandemia, muchas de ellas sufrieron soledad, angustia, muchas de ellas fueron violentadas en el tiempo de la pandemia y no dijeron nada, pues estábamos encerradas. Pero hoy estamos saliendo, estamos interactuando y probablemente a veces nos va a tocar escuchar algunas historias que son complicadas. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a pedir que nos cambien las discípulas, que nos cambien, no, prefiero no atenderlas. Miren, cuando Dios te pone personas a discipular, considerémoslo como un privilegio. Y si tenemos alguna duda, si no sabemos cómo abordar, el Señor también dice, y Pablo lo repite, si tienen falta de sabiduría, si no saben cómo hacer las cosas, pídanle ayuda a Dios y Él les va a dar sabiduría. Porque hay alguien que está interesado más que nosotros en que sus discípulas crezcan y avancen, es el Padre. Y nosotros estamos en los negocios del Padre. ¿Cuál es? Restaurar personas, sanar heridas, aliviar al que está cansado, poner atención, oído a aquel que necesita ser escuchado, tener un labio, una boca saludable, que habla bien, que no rebaja, sino que estimula, anima. Sí, pero es que yo no tengo esa habilidad. Pidámosela al Señor. Él está más interesado en que nosotros podamos desarrollar todas estas capacidades. ¿Por qué? Porque así podemos llegar a más personas. Así más pueden conocer el corazón del Padre. Entonces, que Él nos ayude. Que el Padre nos ayude. Y pensamos esa tentación de seleccionar a quién voy a discipular. Me río porque me acordé de un amigo que tenía allá en el sur, que él evangelizaba solo a las minas bonitas, decía él. Él evangelizaba, cuando salían a hacer evangelismo a la calle, seleccionaba a las niñas que eran bonitas, así como bien atractivas, a él sí lo dirigía a ellas nomás, pero a las chicas que no eran tan agraciadas, nunca él se iba a acercar. Pero estás loco, no puedes hacer eso. Todas las mujeres, todas las personas necesitan escuchar el mensaje. Entonces, seamos como el maestro.
Busquemos a las personas y dejémonos encontrar por ellas. 2 cosas. No nos escondamos. Que nos vean, que nos escuchen, que nos calibren, que nos pesen y digan, oh, esta mujer es de verdad. Esta mujer es de verdad. Porque se equivoca, pero pide perdón. Cuando anda enojada dice, oh, discúlpenme porque ando re molesta, así que ténganme paciencia. Es de verdad. No está arriba colocada ¿cómo se llama? Muy lejana, sino es accesible. La puedo tocar, la puedo abrazar. Puedo sentarme a sus pies y escuchar. Y puede sentarse, no sé, en cualquier lugar. Si yo le invito a tomar algo y puede sentarse, venir a mi casa, sentarse a mi mesa. No es lo mejor, pero viene, es capaz de venir a mi casa. ¿Cuántas personas, cuántas mujeres han sido alcanzadas porque alguien se detuvo y entró en su espacio, que no era el mejor, pero entró en su espacio y le compartió la palabra? Seamos entonces, tomemos como aquí en el libro de Hechos, Lucas nos trae esta elección, esta selección de, si bien aquí está hablando de hombres, pero pensemos en personas que tienen estas características y que pueden servir en el reino. Cada uno de nosotros ya tenemos la base. Hemos confesado a Jesucristo como Señor y Salvador. Hemos dicho sí a desarrollar el discipulado. Ya tenemos la base. Ahora dejemos que Dios actúe a través de nosotros y que vaya perfilando nuestro carácter, que lo vaya corrigiendo algunas áreas si es necesario, si no tengo paciencia, si soy atarantada, si no escucho las instrucciones, sino que salgo y no espero hasta el final que me den las instrucciones al Padre, sino que le estoy pidiendo, dirígeme Señor, dirígeme, y no estoy, ni termino de orar y me voy rápido, y el Padre dice, bueno, ¿cuándo me vas a escuchar, Juan? Y yo quería decirte por dónde ir. Y después decimos, ay, me fue mal. Que seamos pacientes, que el Señor nos ayude. ¿Oramos? ¿Oramos? A ver, Marta Morales. Marta, a ver si le pueden habilitar el micrófono. Marta, ¿quieres dirigirnos en una oración para cerrar Amén. este tiempo de aprendizaje? Gracias. Amén. Eterno y poderoso Dios, vamos ante su divina presencia en esta noche, dando muchas gracias por el privilegio que nos concede a través de su Hijo amado, poder estar en esta